Hola, hola. Acá les traigo la cápsula de multiplicadores de Lagrange para que puedan preparar su prueba. Multiplicadores de Lagrange es uno de los métodos que vimos para poder obtener valores máximos o mínimos en una función. Como breve recordatorio, para obtener máximos o mínimos, vimos que habían tres posibilidades: que tuviera un borde, que tuviera que calcularlos dentro, y entonces nosotros usábamos la matriz hessiana. Si era el borde, probábamos las funciones que me determinan los bordes, o generalmente que eran líneas de la figura que queríamos obtener los máximos mínimos en sus bordes. Y el último caso, que es el que vamos a ver ahora, es si tuviéramos restricciones. Si tuviéramos restricciones, vamos a usar el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, generalmente, como les mencioné en cápsula anterior y en la ayudantía, estos dos casos van a ir juntos, o puede ser que solo les pidan dentro. Pero generalmente estos son un ejercicio independiente, entonces es importante de saberlo. ¿Cómo vamos a saber cuándo usar multiplicadores de Lagrange? Porque generalmente o va a decir la palabra restricción literalmente, va a haber en el enunciado una palabra que me diga restricción, o voy a tener voy a tener alguna función que esté encerrada espacialmente. Sí, que me delimite como una frontera de la cual no puedo salir. Vamos a ir viendo más o menos cuál sería el paso a paso para poder resolver con multiplicadores de Lagrange. Ya, tenemos varios pasos. Primero, nos van a dar una función que hay que o maximizar o minimizar, y esa función será nuestra función f. Entonces vamos a obtener el gradiente de f. Acá no se me imprimió en el PowerPoint el signo matemático, pero vamos a obtener el gradiente de f, ¿sí? Vamos a derivar cada componente, como vieron antes lo que era el gradiente, y de ahí vamos a obtener, probablemente sea de tres dimensiones, así que vamos a obtener tres componentes. Luego vamos a tomar la restricción que nos den, la vamos a poner r, y vamos a sacar el gradiente de nuestra restricción. ¿Sí? Al igual que en lo anterior, vamos a derivar cada componente y vamos a tener tres componentes. Luego vamos a armar un sistema de ecuaciones, que es el gradiente del f, que va a ser igual a el lambda, que va a ser un número distinto de cero, un número cualquiera que no lo conocemos, por el gradiente de R. ¿Sí? Entonces nos van a quedar, si tenemos tres dimensiones, nos van a quedar tres ecuaciones, porque nos va a quedar que la derivada parcial de x va a ser igual a la derivada parcial de R respecto a x por un lambda. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso para cada componente, para x, y z, y vamos a tener tres ecuaciones. Luego, con eso, tenemos tres ecuaciones, pero tenemos cuatro variables, porque tenemos x, y, z y lambda. Entonces nos va a faltar una ecuación para poder resolver el sistema. La cuarta ecuación va a ser tal cual el r de x que nos den. Si, por ejemplo, una restricción fuera que me piden obligatoriamente que x más y más z fuera 14, claro, el gradiente, voy a tener que el gradiente de x es uno, el gradiente de y es uno, el gradiente de z es uno, perfecto, pero la cuarta ecuación voy a poner tal cual la restricción. ¿Sí? Entonces luego, teniendo esa cuarta ecuación, nos va a quedar la suficiente cantidad de ecuaciones para poder resolver nuestro sistema que planteamos anteriormente al añadirle esta ecuación. Entonces luego vamos a resolver el sistema, vamos a obtener los valores de x, y z, el o los valores de x, y z que nos resuelvan el sistema, valga la redundancia, y esos van a ser nuestros puntos críticos. Luego hay que reemplazar esos puntos en la función, hay que evaluarlos en la función f, y vamos a ver si los valores que obtenemos hay que compararlos. Por ejemplo, si tuviéramos más de un punto crítico, si tuviéramos dos puntos críticos, obviamente si me piden el valor máximo, eh, basta con ver cuál de los puntos críticos es el mayor. Si tuviera un punto crítico nada más que me quedó,
tengo que reemplazar cualquier otro punto que pertenezca a la función que cumpla la restricción para ver cómo se comporta la función en otro punto cualquiera y veo si me quedo más arriba o más abajo y con eso puedo saber si es un máximo o un mínimo. Sí, otro consejo importante es que al resolver el sistema de ecuaciones yo quiero obtener los puntos críticos, los cuales me lo dan los valores de x y z. Sin embargo, en ninguna parte para el resultado final me piden obtener el resultado de lambda. Sin embargo, vamos a tener que en muchas ocasiones es mucho más fácil resolver el sistema si calculamos el lambda primero. Va a depender del sistema que tengamos, cómo nos quede el sistema. Hay veces en que no es necesario calcular el lambda y sale más rápido ir directamente a por el x y z, pero puede pasar que salga mucho, mucho más rápido calcular el lambda. Acá va a depender de ustedes. Obviamente, si en alguna ocasión les pidieran el lambda específicamente, calcúlenlo, pero como solo les van a pedir el punto donde se maximiza, el punto donde se minimiza o el valor máximo o el valor mínimo, para eso no se requiere necesariamente calcular el lambda. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar los multiplicadores de Lagrange en un ejercicio real más o menos de dificultad que debería ser de prueba. Entonces, nos piden encontrar las dimensiones de una caja rectangular con la tapa, con tapa, de modo que tenga volumen máximo y cuya área superficial sea 64 centímetros cuadrados. Ok, acá podemos ver que una de las dificultades de este problema es que no están explícitas ni la función ni la restricción, ¿sí? Entonces acá sé que es un caso un poco más complicado de lo que quizá pueda parecer, ojalá que se las den directo, pero quería hacer este ejercicio para que vean que igual aunque no se los den directo, a veces hay que intuir un poco el cómo llegaríamos. ¿Qué sabemos? Que es una caja rectangular, entonces vamos a tener tres dimensiones. Vamos a tener que la caja tiene un Z, un X y un Y. Como ustedes quieran, estas coordenadas, como no me están pidiendo ni movimiento ni ningún problema de tipo dinámica, eh, solo saber que voy a tener tres coordenadas, ¿sí? Entonces tengo una caja que tiene tres dimensiones y quiero maximizar el volumen. Porque nos dicen de modo que tenga volumen máximo. Entonces la función a maximizar es la función que me determine el volumen de la caja. Entonces, nuestra función, para sacar el volumen de la caja, nosotros tenemos x por y por z. ¿Sí? Porque eso nos da el volumen de la caja, que es lo que queremos maximizar. Y luego, la restricción va a ser que el área superficial sea de 64 centímetros cuadrados. Las unidades, como les digo, no estamos trabajando tanto en un problema físico. Vamos a asumir que las tres coordenadas las estamos trabajando en las mismas unidades, entonces no nos vamos a complicar con eso. Y la restricción, bueno, este f de x es genérico, ¿sí? Se entiende que es porque es una función, no es que solo dependa de x, pero se entiende. La restricción va a ser que el área de toda la caja sea 64 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros dibujamos la cajita, soy pésimo dibujando, pero voy a ver qué se puede hacer. Tenemos más o menos algo así, porque tiene tapa. Nos dicen con tapa. Eso es igual un detalle más que nada que nos va a influir la restricción. El volumen no debería cambiar. Y sabemos que, claro, por ejemplo, podemos tener que esta va a ser la cara x y. Si nosotros tomamos que, por ejemplo, esta es la dimensión x y esta es la dimensión y. Luego, acá, si tenemos que la profundidad va a ser el z, vamos a tener otra cara con dimensión x, z. Y arriba una con y z. Sí, y acá dibujamos como la mitad de la caja. Entonces vamos a tener otra tapa abajo, otra por el otro lado y otra al final. Cuando se habla de tapa, generalmente se habla de la cara superior, pero ahí es cosa de descartar una de las dos. Ahí ustedes pueden hacer el supuesto, ¿no? Como esta coordenada va a ser la parte de arriba, pero todo esto si me la dieran sin tapa, ¿no? En este caso, como es con tapa, no nos complicamos más. Entonces la restricción va a ser que el área que se va a calcular como la suma de todas estas caras, o sea que x más y más xz más xz más iz más iz, me tiene que dar 64. Entonces 2xy más 2.
xz más 2y sub z, no y sub z, y por z, me tiene que dar 64. ¿Sí? Esto al tiro lo podemos simplificar y nos va a quedar que xy más xz más yz sea igual a 32. ¿Sí? Pero más que nada para no complicarnos con números más grandes, simplificamos al tiro. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar el primer paso que nos decían los multiplicadores de Lagrange. Vamos a igualar el gradiente de nuestra función a maximizar en este caso, porque nos dicen el volumen sea máximo. Vamos a igualar el gradiente de esta función con el gradiente de la restricción por un lambda. Entonces, el gradiente de la función va a ser la componente x es y z es igual a en el gradiente de r nos va a quedar que al derivar en torno a x nos va a quedar y más, acá si derivamos nos va a quedar z y esta se nos va a quedar como constante. Luego vamos a tener lo mismo para las otras coordenadas. Si derivamos en torno a y para la segunda ecuación, a esta ecuación le vamos a poner, vamos a cambiarle el color para que quede un poquito más ordenado. 1. Esta va a ser la ecuación 2, la ecuación 3 y vamos a tener que llegar a la ecuación 4 como les mencioné anteriormente. Volvemos al azul. Y acá vamos a tener que x va a ser xz igual a x más z. Y por último, en la derivada en torno a y, nos va a quedar, o sea, en torno a z, perdón, nos va a quedar xy igual a x más y. Y ahora nos quedaría agregarle aquí el lambda. ¿Sí? Hasta ahí, ese es el paso uno del método de los multiplicadores de Lagrange, que es igualar los dos gradientes, pero al gradiente de la restricción viene con un lambda incluido. Luego, para obtener la cuarta ecuación, ya que tenemos cuatro variables, lo que vamos a hacer es poner tal cual la restricción. ¿Sí? Entonces vamos a poner x por y más x por z más x por y más x por z más yz igual a 32. ¿Sí? Y con eso vamos a tener la cuarta ecuación, que es la restricción. Luego, el siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones, pero antes hay un paso súper importante que lo mencioné en la segunda ayudantía de repaso. Para los que fueron en la primera, se me olvidó mencionarlo, que es que hay que aclarar que el lambda no puede ser cero. Esto es por definición de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Se ve obviamente que si el lambda fuera cero, acabo de tener una solución donde, por ejemplo, en la ecuación uno si el lambda es cero, o y o z debe ser cero. Entonces no me va a quedar una caja, algo de tres dimensiones. Me va a quedar algo más en dos dimensiones. Entonces, hay que especificar que claramente acá se puede justificar con eso, pero siempre en los ejercicios de multiplicadores de Lagrange hay que especificar que el lambda no puede ser cero. Eso suele ser un punto en las pautas, para que tengan ojo. De repente hay gente que hace todo el ejercicio bien, nunca especificó que el lambda no podía ser cero y tiene, por ejemplo, 5 de 6. O en el caso, claro, si llegaron hasta este punto, después no se les ocurrió cómo resolver el sistema de ecuaciones, pero ya van a tener obviamente el puntaje por haber llegado a plantear el sistema y van a tener un punto más por haber puesto que el lambda no puede ser cero. Eso en algunas pruebas era un punto de los de 6 de la pregunta, o medio punto si era una parte A o parte B de 3 puntos, ¿sí? Entonces, que eso no se les olvide, es muy, muy importante que lo tengan claro porque nunca está de más un punto más, ¿cierto? Bueno, entonces ahora queremos resolver este sistema de ecuaciones. Una de las maneras que, como les digo, acá no hay un método único para resolver ni un sistema, ni tampoco hay un método con que yo les pueda decir siempre en multiplicadores de Lagrange para resolver el sistema vamos a hacer esto. Depende de cómo les quede el sistema.
Pero en este caso vamos a buscar combinar las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, vemos que para combinar, si queremos combinar, por ejemplo, estas dos ecuaciones de acá, la ecuación uno con la ecuación 2 no puedo igualarlas directamente porque no son lo mismo, pero vemos que si yo a este lado le agregara un x y a este lado le agregara un y, ya tendría dos términos en la izquierda que son iguales. Entonces vamos a multiplicar las ecuaciones por lo que les falta para que sean iguales. Entonces, la ecuación uno nos va a quedar x y z es igual a y más z por x lambda. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda. Nos va a quedar también x, y, z va a ser igual a x más z por y lambda. En este caso no, tenemos que agregar el y no el x porque es lo que le falta al xz para hacer x y z, y en este caso el y z lo que le faltaba era el x. Una vez tenemos esto, ya podemos igualar las ecuaciones porque tenemos dos lados que son iguales. Entonces vamos a tener y más, voy a seguir acá abajo mejor porque se me ha acabado la página, y más z por x lambda. El lambda a veces lo hacen así, a veces lo hacen así, da lo mismo. Yo lo hago, creo que yo lo hago al revés siempre, pero da lo mismo. Eso va a ser igual a x más z por lambda por i. Entonces tenemos esta ecuación. Y con esta ecuación, nosotros ya sabemos que podemos eliminar el lambda, porque sabemos que es distinto de cero. Entonces, ahora si expandimos un poquito la ecuación, nos va a quedar que xy más zx es igual a xy más zi. Y acá también podemos eliminar dos términos, con el ix con el xy. Y por último vamos a llegar a que zx es igual a x es igual a zi. Y como les dije anteriormente, no tendría sentido que una de las coordenadas fuera cero, porque me quedaría algo en dos dimensiones y estaría haciendo algo que no se puede con el problema. Entonces podemos eliminar la z y nos va a quedar que x es igual a y. Sí, acá tenemos algo importante. Vamos a tener la ecuación. No le quiero poner número porque para no confundir, enredar con tantos números de ecuaciones, pero le voy a poner que esto es A, como una ecuación importante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que si se dan cuenta, nosotros podemos hacer lo mismo si combináramos estas dos ecuaciones de acá. O si yo quisiera combinar estas dos ecuaciones de acá, voy a llegar a lo mismo. Entonces, para no alargar tanto la explicación, no voy a desarrollar de nuevo lo mismo, pero yo igual puedo añadirle esta al z y compararla con una de estas dos. Al final, a lo que voy a llegar es que x, y y z deben ser iguales. Esto si en algún momento, no sé si se habrán dado cuenta, pero para maximizar un volumen en una superficie como bueno, el cubo, por ejemplo, el caso del máximo volumen, porque son las coordenadas iguales. Entonces, donde dado, por ejemplo, cierto material que tengo para construir, para maximizar el volumen, tengo las mismas coordenadas. Esto pueden haberse dado cuenta en algún momento, quizá no, pero lo demuestran de esta manera. Entonces, como les digo, si ustedes hacen lo mismo que hicimos en esta parte, con la ecuación uno y la ecuación 2 que iría acá, con lo que hicimos con esas dos ecuaciones de acá, si hacen lo mismo combinando la uno y la 3 o la 2 y la 3, van a llegar a esta expresión de acá. Como les digo, para no alargarme tanto, em, los dejo para que lo hagan ustedes, pero se llega a eso. Y una vez tenemos esto, lo único que nos quedaría es que podemos reemplazar esto que obtuvimos acá en la ecuación 4. Entonces nos va a quedar, si por ejemplo usáramos para todo, usáramos la variable x, por ejemplo, nos va a quedar x cuadrado más x cuadrado
más x cuadrado igual a 32. Y si resolvemos esto, nos va a quedar que x es igual a la raíz de 32 tercios. ¿Sí? La raíz completa de esa fracción. Toda la raíz, no solo del 32. Entonces, ya tenemos el valor de x y sabemos, por lo visto anteriormente, que es igual al valor de y e igual al valor de z. Entonces, acá tenemos el pequeño problema que, claro, en algún momento nos quedó que x cuadrado vale esto, entonces esto nos puede quedar con un positivo o un negativo, pero al igual que lo que les dije anteriormente, al estar trabajando con una superficie donde el problema puede tener como, para decirlo de una manera simple, puede tener una mini parte física donde se desprenden cosas. Acá no tiene sentido que tuviera un volumen negativo o que las coordenadas podrían ser negativas si estuviera hablando del espacio, pero no me importa ahora porque me importa maximizar el volumen, que el volumen sabemos que es una cantidad, entonces no queremos que sea negativo y nos vamos a quedar con la parte positiva. Entonces tenemos que las coordenadas donde el volumen es máximo va a ser raíz de 32 partido raíz de 3. Bueno, acá lo escribí en parte, pero ustedes pueden escribir, es exactamente lo mismo, raíz de 32 tercios, coma, raíz de 32 tercios. Ok, como nos dio un punto crítico, es evidente que si nos están pidiendo el máximo, va a ser el máximo. Pero si quisiéramos comprobar que efectivamente este punto crítico es un máximo, nosotros podríamos reemplazar otro punto cualquiera que cumpla la restricción, que sus coordenadas x, y z em, cumplan esto de que la suma de las áreas me dé 64 y me voy a dar cuenta que el volumen siempre me va a quedar menor. Esto también lo pueden probar ustedes, elijan otras coordenadas cualquiera que cumplan la restricción y si lo reemplazo en la función que estamos maximizando, me va a dar siempre un volumen menor al que obtendríamos si reemplazamos estas coordenadas de acá, que también lo pueden sacar ustedes. En este caso, con ustedes llegar a esto, ya está terminado el resultado, no les piden calcule el volumen, sino que les piden encuentre las dimensiones, es decir, encontrar la coordenada x y z. Entonces con esto ya el problema estaría resuelto y si se dieron cuenta hicimos un problema que al principio parecía complejo de encontrar tanto la restricción como la función, lo pudimos hacer teniendo estos dibujos y estas intuiciones. Así es que espero que les sirva para su prueba.